Ahí sí tenemos otra vez. Bueno, pues les decía, un capacitor es un dispositivo que está conformado por dos placas conductoras, pueden ser placas metálicas, ¿verdad? Separadas por un material aislante. Si ustedes ven esas placas y cuando se le aplica, por ejemplo, una diferencia de potencial, entonces, entre las placas, se forma un campo eléctrico, ¿verdad? Producido por el desequilibrio de carga que existe entre ellas. Este desequilibrio de carga, aquí, este más o menos que tenemos acá, es directamente estamos de vuelta, les digo. ¿Me escucharon lo que había dicho antes o se cortó? Se Se cortó. cortaba. Se está cortando. Bueno. Vamos a tratar entonces de recapitular un poco. Les decía, muchachos, recapitulando, ¿verdad? De que un capacitor es un dispositivo conformado por dos placas conductoras, normalmente metálicas, separadas por un dispositivo aislante. Cuando son sometidas a una diferencia de potencial, como está puesto aquí, miren, aquí están las placas separadas a una distancia de, entonces, entre las placas que tienen esta diferencia de carga entre ellas, se genera lo que se conoce como un campo eléctrico. Esta carga que está aquí es directamente proporcional al voltaje que la produce. O sea, si yo tengo aquí este voltaje, esta diferencia de potencial, y lo pongo acá, entonces digo yo, la carga que almacenan esas placas es directamente proporcional al voltaje que lo produce. Entonces es igual a una constante por el voltaje que me está produciendo esa carga, ¿verdad? Ahora, esa constante de proporcionalidad está hecha o vale, es directamente proporcional a las características del que está formado esas placas, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos desde esta forma, a esa constante de proporcionalidad es a la que se le conoce con el nombre de capacitor. Fíjense, Q es la carga almacenada en el capacitor. Carga en capacitor. B es voltaje aplicado al capacitor. O voltaje aquí directo, ¿verdad? Y C es la constante a la cual, pues, nosotros llamamos capacitancia, ¿verdad? Vamos a poner aquí valor del capacitor. Depende de la construcción de este. Así puesto de esa forma. Hasta el momento, muchachos, nosotros hemos visto, digamos, tres elementos de circuito, ¿verdad? Las resistencias que disipan energía, las fuentes dependientes
que se comportan como un dispositivo que entrega energía, pero que en realidad es una parte del circuito que depende de otra parte del circuito para generar, y los amplificadores operacionales, alrededor de los cuales podemos formar un circuito para un uso determinado, con las características de que podemos poner, digamos, las corrientes en las terminales que son igual a cero y el voltaje entre las terminales igual entre ellos, ¿verdad? Son tres elementos de circuito. Ahora, este elemento, si ya solo nos podemos hablar de los elementos, digamos, más útiles, el resistor disipa energía. Este elemento no disipa energía. El capacitor almacena energía. Fíjense aquí, yo tengo esta carga acumulada en las placas del capacitor. Si en determinado momento, por ejemplo, yo corto, ahí una vez que mantengo esa diferencia de potencial ahí, yo corto la entrega de energía, entonces la carga queda almacenada entre las placas. Por eso se dice que el capacitor es un dispositivo de almacenamiento de energía. Siempre es un elemento pasivo. Elementos pasivos se le llama a aquellos elementos que no entregan energía, ¿verdad? En un circuito. Un elemento activo es un dispositivo que entrega energía. Las fuentes dependientes e independientes son elementos activos, pero este, aunque no disipa energía, tampoco entrega energía en sí, no genera, sino que almacena. Entonces, la resistencia disipa energía, el capacitor almacena energía. Es un dispositivo de almacenaje. La carga queda distribuida entre sus placas. ¿Cuál es la capacidad de almacenaje de energía de un capacitor? Bueno, un capacitor se define como epsilon área sobre distancia. Vístelo desde esta fórmula, muchachos. Visto desde esta fórmula. ¿Qué les recuerda a ustedes esta fórmula? Que podríamos decir que tiene más o menos algo parecido. La ley de Ohm, ¿no? No la ley de Ohm, sino que el valor de la resistencia. Recuerden que la ley de Ohm es voltaje es igual a corriente por resistencia. Y aquí lo que yo les estoy poniendo es cómo encontrar el valor de un capacitor. Si nosotros encontramos el valor de un resistor, es igual a ρ, que es una constante de resistividad por longitud sobre área. Por eso es que les decía yo qué cosa les recuerdo. Esto es el valor de un elemento pasivo. La ley de Ohm es una ley que relaciona los elementos con los cuales nosotros podemos activar o trabajar con un elemento pasivo, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos el valor del capacitor. Área, esto que está aquí, es el área de cada una de las placas, digamos. Cuando aquí se dice área, entonces es toda el área que conforma el tamaño de las placas. Por eso, mientras más grande el área, más capacidad de almacenamiento tiene un capacitor. O sea, tiene un mayor valor. Ahora, la distancia entre las placas, esta distancia de que es esta que está aquí. Si están más separados, el campo eléctrico es menor, por lo tanto almacena menos energía. Si están más juntos, el campo eléctrico aumenta. Entonces la capacidad de almacenaje de energía aumenta. Y esto que está aquí es lo que se conoce como permitividad del material. Así como en la resistencia nosotros tenemos coeficiente de resistividad,
aquí nosotros tenemos un coeficiente de permitividad. Eso nos da una idea de la capacidad de almacenaje de carga que tiene un material determinado. No todos los materiales tienen la misma capacidad, ¿verdad? Así como en el caso de la resistencia, no todos los materiales tienen la misma resistencia. Entonces, aquí está dado. Ahora, lo interesante aquí es que la resistencia se vuelve más pequeña cuando aumenta el área, pero el capacitor se vuelve más grande cuando aumenta el área. En ese aspecto son, digamos, un poquito a la inversa, ¿verdad? Pero ya viendo específicamente el capacitor, les decía yo, es un dispositivo que almacena energía. Ahora, muchachos, si el capacitor almacena energía, significa que esa energía puede ser utilizada después. Fíjense bien, no lo vayan a confundir con una fuente o con un dispositivo activo. Un dispositivo activo es un dispositivo que genera energía. El capacitor almacena energía y esa energía puede ser utilizada después, pero no es que le está generando, sino que la almacenó y la puede volver a usar, pero no genera. Por eso el capacitor en realidad es un dispositivo pasivo, no un dispositivo activo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ingeniero, Dígame. cuando se tiene un capacitor con cierto voltaje y cierta capacitancia, y se tiene otro con las mismas características y es más grande, ¿cuál es la diferencia ahí? El área. ¿Verdad? ¿Qué sucede si el área es más grande? Mira, ahí está la fórmula. ¿Ves? ¿Qué sucede si el área del capacitor es más grande? ¿Qué sucede con el valor del capacitor? Aumenta. Exactamente. O sea, si yo tengo un capacitor de este tamaño, y lo voy a dibujar aquí así, ¿ves? Que existe, ¿verdad? Y yo tengo un capacitor de este tamaño, usted puede decir, ah, bueno, este capacitor es para 10 voltios. Para ponerle un ejemplo, ¿verdad? Este capacitor también es para 10 voltios. Pero ¿cuál es la capacidad de almacenaje de este y este? Aquí estoy poniendo capacitores encapsulados, ¿verdad? Básicamente, imagínense para hacer la comparación que yo tengo dos placas separadas de un capacitor y el otro sigue siendo un capacitor del mismo material al cual se le conecta el mismo voltaje, pero las placas son de este tamaño. ¿Cuál almacena más energía? El grande. Exactamente. La diferencia viene, ya tengo una idea más o menos por dónde viene su consulta. Este almacena más energía que este. Energía. El voltaje al que pueden estar conectados es el mismo. Entonces, la diferencia de potencial, que es la comparación de almacenaje que nosotros tenemos, puede ser igual. De repente uno dice, bueno, aquí almacené algo equiparable la carga a 10 voltios, aquí también a 10 voltios. Entonces, ¿en qué se diferencian? En que la cantidad de energía que este almacena es superior a esta. Nosotros lo vamos a ver cuando utilicemos esa energía. Si yo descargo esos capacitores en un mismo dispositivo, perdón, este se va a tardar mucho más en descargarse que este porque tiene mayor cantidad de energía, aunque el voltaje pueda ser el mismo. ¿Entiende la diferencia ahí, verdad?
Se lo voy a poner así. Es como que usted tenga, para hacer una comparación que no es lo mismo, porque una batería es una cosa diferente, pero para que vean el almacenaje de energía. Como que yo tenga una batería de 12 voltios, o vaya, yo tengo una batería de 12 voltios pequeña, porque hay baterías de 12 voltios pequeñas, y yo tenga una batería de 12 voltios de carro. Ambas baterías me dan 12 voltios, pero ¿cuál tiene más energía? La de carro tiene más amperaje. No, no tiene más amperaje. Es que creo que ustedes, a pesar de que están estudiando ahorita eléctrica, todavía no captan el asunto. El amperaje no es que se tiene la capacidad de dar más amperaje. El amperaje es un flujo. Tiene que estar circulando para que este exista. Vamos a ver si les termino de explicar este concepto. Ya veo que tienen un pequeñito error de concepto ustedes aquí. Sí, estoy algo confundido porque he visto capacitores así chiquititos que tienen la misma capacitancia, el mismo voltaje, y otros son más grandes. Por Entonces eso ahí es un... es lo que les voy a explicar ahorita. Les voy a explicar primero lo de la batería para aclarar. Imagínense que usted tiene una batería de carro que es bastante grande. Tenemos la batería de carro, decimos nosotros la tenemos acá, aquí tiene las terminales. Y dice usted, bueno, y esta batería es de 12 voltios. Y tenemos una batería pequeñita. Voy a comparar primero con la batería, después vamos a hablarlo del capacitor porque es parecido. Y esta batería también es de 12 voltios. Cuando uno, digamos, no domina bien los conceptos, uno dice, esta batería, ¿cómo fue que me mencionó lo del amperaje? Repítame la palabra exacta. Sí, que tiene más amperaje la Que batería tiene de más 12 amperaje, voltios. eso. Los amperios, muchachos, son la unidad de la corriente y los amperios son un flujo. Y es la derivada de la carga, ¿verdad? Exactamente. Es la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Sí? El amperaje es un flujo. Exacto. Cuando uno habla que tiene más, es de algo que está almacenado o que está ahí, tiene más. Pero el flujo, usted no puede decir que tiene más porque depende de estar circulando para que exista ese flujo. Si yo conecto una resistencia, digamos, la misma resistencia a ambas baterías, entonces cuando se conecta, ahí sí circula una corriente. Cuando uno dice tiene más amperaje, está cometiendo un error de léxico. Lo que tiene que decir es tiene más capacidad de dar amperaje, que es diferente. Porque el amperaje no va a existir hasta que esté circulando la corriente. Mientras no esté circulando la corriente, lo que tiene el dispositivo es más capacidad. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Ahí es donde yo le digo. Por eso le digo que no es que uno dice, ahora, o sea, no es que uno dice tiene más amperaje, no que tiene más capacidad de dar amperaje. Y eso se va a evaluar hasta que esté conectado. Una vez que usted lo conecta, ahí sí se da cuenta. Por ejemplo, para arrancar, póngale, vengo yo y tengo una batería de 12 voltios de carro y cada vez que le doy el encendido al automóvil, el carro necesita, vaya, el automóvil necesita, voy a inventarme una cifra, necesita 35 amperios para encender. Esta me la estoy inventando, ¿va? Para hacer la comparación. Vengo yo y agarro esta batería y lo enciendo. Necesita 35 amperios. Significa que cuando le di al interruptor,
va a circular un flujo de corriente de 35 amperios. Esta batería va a tener capacidad de dar esa corriente. ¿Me entiende? No es que la corriente está circulando siempre, no es que la batería tiene más amperios, no, tiene más capacidad de servir esa corriente. Pero eso lo va a dar hasta que se encienda y esté funcionando. Ahora, viene usted y conecta esta batería más pequeña y le intenta encender el carro. El carro igual le va a pedir los 35 amperios para encender, pero esta batería que tiene la misma cantidad de voltaje no tiene la misma cantidad de energía. Cuando usted enciende el carro, aquí esta batería no va a tener capacidad de darle los 35 amperios. Lo más probable es que se descargue de un solo y el carro no encienda. Porque se los pide, pero esta no se los puede dar. Es esa capacidad de la que uno habla. Por eso no se dice la batería tiene más amperaje, sino tiene más capacidad de dar ese amperaje, que son conceptos diferentes, ¿verdad? Lo que sí, y estoy hablando de baterías de voltajes iguales. Con los capacitores, muchachos, es parecido. Cuando yo tengo conectada una fuente de voltaje, yo puedo tener la misma fuente, aquí sí, conectado a dos diferentes capacitores. Ya miramos el ejemplo de la batería, ¿verdad? Miramos que aquí hablamos de capacidad. Imagínense que yo tengo la misma fuente. Que sea una fuente, digamos, de 20 voltios. Se me ocurre, me lo voy a inventar aquí. El símbolo del capacitor es este. Miren, muchachos, lo vamos a ver ya. Ese es el símbolo del capacitor. Representa dos placas separadas, ¿verdad? Ya van a ver que no es conveniente conectarlo de esta forma. Para el ejemplo se los voy a dar. Vengo y este capacitor es un capacitor cuya área es bastante más grande. Vamos a decir que es el área 1. Entonces sería, son del mismo material, están separados la misma distancia, pero las placas son más grandes de este capacitor. O sea, capacitancia es igual a epsilon por área sobre distancia. El área es más grande, por lo tanto la capacitancia es más grande. Vengo y agarro el capacitor 2, le conecto la misma fuente. Voy a poner aquí. El capacitor tiene placas más pequeñas del mismo material, o sea que el epsilon es el mismo. Tiene la separación aislante es la misma. La distancia a la que están separadas es la misma, pero el área es más grande de este que de este. Este tiene el área más pequeña. Entonces, ¿a qué voltaje, digamos, a qué voltaje se van a cargar cada capacitor? Fíjense bien. Miren, la carga del capacitor, fíjense bien, la carga del capacitor es directamente proporcional a la capacitancia por el voltaje. Si yo despejo de esta fórmula, yo puedo tener que voltaje es igual a carga sobre capacitancia. El voltaje es el mismo, ¿verdad? Pero como la capacitancia es diferente, porque este tiene una capacitancia más grande, este tiene una capacitancia más pequeña, entonces la carga, ¿cuál va a ser? De este capacitor, la capacitancia es mayor, por lo tanto la carga va a ser mayor. De este capacitor, la capacitancia es menor, por lo tanto la carga va a ser menor, aunque estén cargados al mismo voltaje. Cuando se van a descargar, imagínense que yo los descargo en el mismo elemento, en una resistencia. Este que almacenó más carga tiene más energía para entregar. Todavía no hemos visto el concepto de energía, ya lo vamos a ver.
Aquí, ¿verdad? Ya lo vieron ustedes posiblemente en las clases de física. Ahí vieron, y aquí vamos a aplicar la misma fórmula que vieron en sus clases de física, la vamos a aplicar aquí. Solo que al elemento capacitor. La cantidad de energía que almacenó este es mayor. Si yo lo descargo en el mismo elemento, se van a dar cuenta que este va a tardar más tiempo en descargarse, porque está con la descarga de una energía mayor. Como tiene una carga mayor, también la corriente que puede proporcionar, una vez que esté conectado y fluyendo la corriente, es superior de esta sobre la corriente que puede proporcionar este, porque la cantidad de energía es superior. En eso se diferencian, muchachos. Por eso los capacitores podrán tener el mismo voltaje, pero la cantidad de energía es diferente. Ingeniero, Dígame. ¿y esa distancia, a qué distancia se refiere? A la distancia de separación entre las placas. Como ya se los había dicho. Usted tiene una placa, entre las placas no están conectadas, están separadas y hay un material aislante en medio. Entonces, esta distancia, miren, es la distancia D. La distancia de separación entre las placas. Y el material que aísla las placas, el que está en medio del sobre B. Hay un en medio de montón de placas, materiales. ¿Cómo? influye. Claro que sí. Pero hay un montón de materiales. Aquí, ya que estamos hablando de material, normalmente, ustedes han escuchado hablar de capacitores. Sí. ¿Cómo se les llama? Cuando se habla de un capacitor, ¿cómo se les dice? ¿Capacitor de qué? Cerámicos o electrolíticos. Exactamente. Sí, ahí uno dice capacitor de mica, capacitor de cerámica, capacitor, así, ¿verdad? Es el nombre que se les da. En realidad, lo que le estamos dando el nombre ahí es el nombre del material aislante en medio de las placas. Por ejemplo, decimos, es un capacitor de cerámica. Significa que el material aislante entre las placas conductoras es cerámica. Si es un capacitor de mica, significa que el material aislante entre las placas conductoras es mica. ¿Se fijan? Ese es el nombre que recibe el capacitor. Se le da el nombre del material aislante. Por eso la gente que no sabe, cuando se le dice que es un capacitor de, por ejemplo, de capacitor de cerámica, ¿vale? Lo que ya mencionamos, asume que el dispositivo está hecho exclusivamente de cerámica. No, de lo que está hecho de cerámica es el aislamiento. Hay otro que se les dice, hay un capacitor de aire, porque existen, ¿verdad? Son capacitores cuyo material aislante es el aire. Hay capacitores que la separación entre las placas es un aceite dieléctrico, entonces la gente le dice, es un capacitor de aceite. Eso es lo que nosotros utilizamos para distinguir el tipo de capacitor. Pero no significa de que cuando uno dice un capacitor es de aceite, no significa que las placas son de aceite, ¿va? Las placas son de metal. Lo que es de aceite es la separación. Y muchachos, en un principio, el aislamiento es parecido, ya sea cerámica, mica, todo eso. Un material es más caro, otro material es más barato. La diferencia viene con el tiempo. Los aislamientos tienden a fallar. Por ejemplo, si ustedes tienen un capacitor que está hecho desde aceite, que se llama, que tiene un aislamiento de aceite, el aceite se va venciendo con el tiempo. La cerámica también se va venciendo, la mica se va venciendo. Entonces, eso diferencia también la calidad, ¿verdad? No es lo mismo que yo tenga un capacitor, por ejemplo, con unas placas metálicas de cobre con aislamiento de cerámica, a que tenga un capacitor con unas placas metálicas de aluminio con aislamiento de cerámica, ¿verdad? Porque cada material, miren, tiene
su coeficiente de permitividad. Dígame, ¿me Entonces, hace la una vida consulta? útil. Sí, exactamente, tiene una vida útil. Nosotros en la clase no miramos ese tipo de detalles normalmente, los trabajamos como si fueran eternos y como, vaya, les voy a poner algo así, ustedes ya vieron la capacidad de almacenaje de energía, aquí vemos el concepto del capacitor. Después trabajamos todos los capacitores y los metemos en la misma cubeta, ¿verdad? Por decir así. Nosotros decimos, tenemos un capacitor, el capacitor almacena tanto voltaje, tal cosa, pero la verdad es que sí se diferencia. No es lo mismo que yo ponga un capacitor así pequeñito a que agarre un capacitor del, qué sé yo, del tamaño de un sofá, ¿verdad? Son cosas diferentes. Pero nosotros tenemos la costumbre de referirnos a todos de la misma manera. ¿Se recuerdan lo que yo les mencionaba de la resistencia? Que no es lo mismo que yo tenga una resistencia pequeñita que una resistencia grande en cuanto a la disipación de energía. Bueno, con los capacitores es lo mismo. No es lo mismo que tenga un capacitor pequeño con respecto a un capacitor grande en cuanto al almacenaje de energía. Y aquí está la clave, miren. La cantidad de carga que puede almacenar. Un capacitor grande, aunque esté conectado al mismo voltaje, almacena más carga, porque Q es igual a C por B. Si B se mantiene constante, pero varía esta, entonces varía esto. Ahí la fórmula lo dice directamente. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Ya más o menos entendieron el concepto de lo que es un capacitor, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Recuerden cuando se va a ir? Dígame. Estamos claros ya. Vaya, pues, no, es que fíjense que a mí me gusta también que entiendan no solo las fórmulas y que trabajen con la parte matemática, es importante que entiendan el concepto físico de cómo funciona y el por qué lo hace. Por ejemplo, yo hablaba con ustedes de las resistencias. No todas las resistencias, o sea, todas las resistencias disipan energía, pero no todas la disipan calentándose. Las resistencias que disipan energía calentándose, nosotros las aprovechamos para convertir la energía eléctrica en calor. En una casa, por ejemplo, ustedes tienen una estufa, tienen una ducha que convierten la energía eléctrica en calor, disipan energía y están hechos de un material que se calienta bastante. Pero existen otras resistencias que no hacen eso, ¿verdad? Cuando se vaya el enlace, muchachos, se vuelven a meter, ¿verdad? Vamos a seguir viendo este concepto del capacitor durante la clase de hoy. Y siempre cualquier duda me la hacen, ¿verdad? Porque sí, yo sé que esto es nuevo para ustedes, ¿verdad? En su mayoría. Entonces, ahora, nosotros representamos al capacitor de esta forma, ¿verdad? Como dos placas, así. La representación del capacitor. La unidad de la capacidad